Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar, amén. Te exaltamos, Señor, Rey de la Gloria. Padre amado, gracias por tu presencia. Te adoramos en esta mañana y ponemos tu nombre en alto. Te glorificamos a ti, único Rey de victoria, de gloria, de alabanza. Queremos exaltarte en esta mañana, Señor. Queremos adorarte. Queremos bendecirte, Señor. Que nuestros corazones en esta mañana estén postrados delante de ti, Señor. Que tu presencia, Padre Santo, hable a nuestros corazones, ministre nuestros corazones. Buscamos tu rostro en este día, Señor, y ser ministrados por tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Sé tu nombre exaltado sobre todas las cosas. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el principio y fin. Tú eres el primero y el último en nuestras vidas. Lo más esencial para nuestras vidas. Te exaltamos, Señor. Toda la alabanza es para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede saludar a su hermano que está al ladito suyo. Bendígalo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Abra su Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Estamos siguiendo una serie de mensajes. Los yo soy de Jesús. Cómo Jesús se autodeclaraba, cómo Él se mostraba, qué decía Él respecto de su función, respecto de su propósito. Hemos seguido unas semanas en la cual hemos visto a través del texto bíblico cómo Jesucristo se presentaba y por qué lo hacía de esa manera. Hemos visto que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la luz del mundo que alumbra en las tinieblas. Él es la puerta de las ovejas. Todo aquel que entra por medio de Él será salvo. Amén. Y hoy veremos que Él es el buen pastor. La palabra del Señor, veíamos la semana anterior cómo Él decía que Él era la puerta de las ovejas. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Él mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 7, la verdad yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Y nuevamente en el verso 9, capítulo 10, verso 9 dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y en el verso 10, que comienza el mensaje en esta mañana, él dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Amén. Jesucristo no solamente se presenta como la puerta de las ovejas, el único camino, el único acceso. Jesús también se presenta como el buen pastor. Pero el texto bíblico comienza colocando un antagonismo, porque él dice que el propósito del enemigo, el propósito de Satanás es robar, matar y destruir, pero Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él ha venido a dar vida y vida en plenitud. Hay un antagonismo, hay una comparación que Jesucristo realiza. Jesús hace una comparación entre lo que Él es, lo que Él hace y lo que Satanás hace. Y esto es tangible en la vida de toda persona que decide darle la espalda a Dios. Cuando una persona le da la espalda a Dios,
Si bien nosotros no podríamos decir que hemos visto físicamente al diablo, que hemos visto físicamente a Satanás, lo que sí podemos decir con certeza, con claridad, de que las obras o los frutos de una vida que está siendo sometida por Satanás sí son visibles. Es algo que nosotros no podemos dejar de observar. Cuando una persona decide entregarle el control de su vida, no a Jesucristo, sino que entregarse a los placeres de este mundo y a todo lo que este mundo entrega, los frutos de esa vida se notan y podemos ver cómo el diablo roba, mata y destruye. Roba la esperanza, roba familias, roba a los hijos, roba matrimonios, mata cualquier esperanza, destruye lo que pueda quedar con vida en ese lugar. Sin embargo, cuando alguien viene a Cristo, el Señor le da vida y vida en abundancia. Es en este contexto cuando Él dice: yo soy el buen pastor, verso 11. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El Señor entiende que la labor del pastor, y Él como pastor, era una labor de sacrificio. La palabra principal en esta parte de la porción bíblica es sacrificio. Y es interesante porque hay un contraste tremendo entre lo que ofrecía la religión de su tiempo, entre lo que ofrecía los líderes religiosos de la época de Jesús, y de cómo habían instaurado tantas y tantas cargas sobre la gente que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Poner tantos obstáculos para que la gente se acerque a Dios. Y en ese contexto, en esa perspectiva, es por eso que Jesús dice: yo soy el buen pastor y yo estoy dispuesto a sacrificarme por mis ovejas. Básicamente es lo que no hacían los fariseos. Básicamente era lo que no hacían la religión que tenía el control y dominio de todo lo que sucedía en el templo. Básicamente era eso. Ellos eran incapaces de hacer algo por otra persona. Básicamente Jesús está diciendo que las ovejas del Señor iban a tener a un pastor que iba a ser capaz de sacrificarse. Dice el verso 12: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Y acá esta imagen es similar, mis amados hermanos, a colocar al diablo en esa posición. Este lobo que menciona acá es el mismo ladrón, el mismo que mata, el mismo que roba, el mismo que destruye. Ese lobo es Satanás. Dice: se acerca un lobo abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Pero en el verso 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús está dispuesto a establecer ese contraste. Recordemos que en el contexto que Jesús está hablando, decíamos que hemos venido aprendiendo de que era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta, cierto, de celebración, una fiesta para recordar cómo el pueblo judío había estado en pequeñas carpas durante todo su peregrinaje en Egipto. Y nos encontramos con que Jesús está en ese contexto. Y Jesucristo dice algo interesante, y es un llamado de atención para todos aquellos que ejercemos una labor pastoral. Porque si bien el mensaje es para nosotros, de tener oídos para escuchar la voz de Dios y ser una oveja que escucha y obedece la voz de Dios, también es un mensaje para los pastores. Porque el texto bíblico habla del asalariado y habla del que es pastor. Y el asalariado es capaz de dar su vida por sus ovejas. Perdón, el asalariado no da la vida por sus ovejas, en cambio el buen pastor sí la da.
Mis amados hermanos, con tristeza veía en estos días un testimonio de una congregación por allá por Costa Rica, donde uno de estos apostolobos había destruido la vida de una persona, de una mujer, de una ama de casa que trabajaba en la casa de este hombre. Era la que hacía la comida, la que le cuidaba a la familia, principalmente a una de sus hijas, que iba a ser mamá. Y este hombre empieza con triquiñuelas y con artimañas a engatusar a esta mujer. Y bueno, termina dejándola embarazada. Y uno puede decir, bueno, es un hombre, puede caer. Sí, ciertamente. Pero cuando usted analiza todo lo que se desenvuelve después, da tristeza, hermano. Porque todo lo que se desenvuelve después de esta historia, da tristeza ver que incluso hasta la amenazó de muerte por teléfono. Todo quedó grabado. Y esto después llegó hasta fiscalía y el nombre del Evangelio y el nombre de Cristo quedó por los suelos. Este hombre termina después predicando como que Satanás se ha querido levantar, no, echándole la culpa al diablo. Y el diablo dice, ¿yo por qué si yo no tuve nada que ver? Y la consecuencia de esto, bueno, fue que esta mujer efectivamente pone una demanda de alimentos y sale todo a la luz, aparecen las noticias, porque la persona es uno de estos apóstoles, profetas muy conocido, y esta noticia circula por todo el mundo y trae como consecuencia que el evangelio es ensuciado. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay asalariados y hay buenos pastores. Y es un primer llamado de atención de Jesucristo en este texto, es especialmente a aquellos que dicen tener un llamado de Dios. Y es por eso que cuando somos llamados por Dios tenemos que honrar ese ministerio. Cuando Dios te llama a una labor específica, a servir a la iglesia, tienes que honrar ese ministerio. Y una manera de honrarlo no es que tú seas perfecto, porque no lo vas a hacer. Pero ciertamente una manera de honrar el ministerio es consagrarte para Dios, guardarte para Dios, guardarte para tu esposa, para tu esposo, para tu familia. Mire, es lo más básico de lo que podríamos decir. Más allá de que sepas o no sepas la palabra, más allá de que realmente conozcas las Escrituras o seas un gran erudito o un gran teólogo, hay un aspecto moral que el Señor establece acá, y es el guardarse para Él, no ser un asalariado, no ser alguien que realiza la obra por un tema de económico, sino ser alguien que se apasiona por enseñar, por guiar la grey del Señor, porque déjeme decirle que esta iglesia no es mía, es la iglesia del Señor. Las ovejas le pertenecen a Él. Y eso es importante entender. Cada uno de ustedes le pertenecen al Señor. Pero la responsabilidad que Dios ha puesto sobre su pastor, de alimentarle con los pastos correctos, de darle un consejo apropiado, es una labor que no puede ser abandonada. Muchas veces con tristeza, mis amados hermanos, toca ver, y no es que me ponga como ejemplo, no quiero eso, pero solamente le cuento de lo que uno experimenta como pastor. De ver congregaciones donde no hay consejería, donde no hay una guía, donde muchas veces las personas salen a buscar a otras congregaciones. ¿Por qué? Porque no tienen ese consejo. Y eso es algo que debería llamarnos la atención, porque una de las labores principales que vemos en el libro de los Hechos de los pastores es no solamente orar, sino que también enseñar, predicar, pero estar cerca de la gente. Por lo tanto, Jesucristo es el ejemplo máximo de alguien que está cerca de la gente. En otras palabras, el buen pastor huele a oveja. Y eso es real. Mire, yo vengo de una zona ganadera en Chile. Y usted sabe, cuando hay una persona que trabaja, allá no le decimos pastor, allá se le dice arriero. Pero se nota cuando hay un arriero, porque el arriero huele a oveja, huele a lana. Es verdad. Usted de lejos ya percibe
Incluso daba risa porque a veces yo tenía por ahí un amigo que en sus días de descanso volvía a la ciudad, pero de la ropa no se le iba el olor a lana. Y no es que olía mal, olía a lana. Y el pobre era porque pasaba gran parte de su trabajo vinculado con las ovejas. Él tenía que no solamente arrear las ovejas, sino que también tenía que esquilarlas. ¿Y qué es esto? Es quitarle el peso de la lana, porque una oveja con mucho peso no se puede movilizar. Entonces llega un momento en la época del año, hay dos esquilas, la esquila normal y la esquila de ojos. La esquila normal es quitarle el peso a la oveja, ayudarle, ¿cierto?, a ser libre de ese extra de lana para que pueda movilizarse. Pero la esquila de ojos, y no sé si usted ha escuchado alguna vez eso, es una esquila muy delicada que no la hace cualquiera. La esquila de ojos es, con la misma máquina de esquilar que es eléctrica, quitar toda la lana que está cerca de los ojos porque se puede infectar y la oveja puede quedar ciega. Y es necesario quitarle todo el vellón que le va creciendo entre la nariz, arriba de los ojos, en la parte como de los párpados. Y es interesante que un buen esquilador eso lo hace rapidísimo, pero uno que está aprendiendo puede llegar y quitarle un ojo a una oveja. Y es delicado, pero esa es una labor del pastor. ¿Y sabe lo que está haciendo acá Jesús? Está haciendo exactamente porque el texto va correlacionado. La semana anterior veíamos cómo le abre los ojos a un ciego. El buen pastor abre los ojos. El buen pastor se toma el tiempo para dar a entender el mensaje, para tomar la escritura y poder exponerla de tal manera que la persona entienda cuál es la aplicación. Iluminar por la obra del Espíritu Santo. Mire, cuando la palabra de Dios queda clara delante de nuestros ojos, la iluminación que viene de parte del Espíritu Santo sobre la revelación de la palabra de Dios nos permite a nosotros observar cuáles son nuestras falencias. Por eso en la Biblia viene a ser como un espejo. La Biblia es un espejo donde miramos dónde están nuestras falencias. Antes de salir en la mañana, los varones me entenderán. Estuvieron, ¿cierto? Es bien difícil uno que se afeite y se afeite sin espejo, ¿no? Amén. Porque usted tiene que afeitarse y mirarse dónde pasa la máquina. Amén. Así tenga máquina eléctrica, igual tiene que mirarse. Imagínese lo que es llegar y salir sin mirarse al espejo. ¿Sabe cómo llegaríamos acá? Imagínese. ¿Ah? Todavía con la parte blanca de la baba que corrió durante toda la noche por ahí cuando se durmió. Los pelos parados de punta, peinado acá adelante. A veces a mi hijo le digo, ¿te peinaste? Sí, tiene bien peinado acá, pero acá atrás está. ¿Te miraste al espejo? Sí, sí. Eso es la Biblia. Te ayuda a mirarte al espejo. Por eso el Señor es el buen pastor. No solamente que ilumina, Él da la vida por sus ovejas, pero se produce algo tremendo acá. Porque Él dice, yo soy el buen pastor, verso 14, conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Acá hay un efecto, hay una correlación, hay una sinergia. Esa relación con el Padre que lleva a Jesucristo también a conectarse con sus ovejas. Una relación profunda con Dios te va a llevar a conectarte con la gente. El conectarse con Dios te lleva a conectarse con las personas. Y es por eso que en el verso 16 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Jesús se está refiriendo a aquellos que no eran judíos. Jesús se está refiriendo a los que estaban alrededor del mundo, usted y yo. Y Él dice, yo también tengo ovejas por ahí y tengo que traerlas. Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Pero han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14 dice,
pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea, había un muro y ese muro lo derribó Cristo en sí mismo por medio de su cuerpo. Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. Amén. De los dos grupos hizo un solo pueblo. Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia, el evangelio, de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban más cerca. A eso se refiere Jesús. Cuando él dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, pero también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Y es interesante esta palabra rebaño. Póngale cuidado a estas dos palabras, rebaño y redil, porque no es lo mismo. Y verá que Jerónimo, cuando tradujo la Vulgata, que es la Biblia que se basa mucho el catolicismo romano, tradujo mal esta palabra. Y la palabra rebaño la tradujo como redil. ¿Y por qué está mal traducida? Porque redil da a entender algo exclusivo. Da a entender un grupo exclusivo. Rebaño es más amplio. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta traducción, nueva traducción viviente que estamos leyendo en esta mañana está mejor traducida. De hecho, en la Reina Valera también aparece con esa falla. Es una palabrita, pero que encierra mucha enseñanza. Porque Jesucristo estaba hablando no solamente de ese grupo, si no se salvarían solo los judíos. Él está diciendo, hay otro grupo que tengo que agregar a este rebaño. Y ese grupo éramos nosotros. Amén. Verso 17 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Jesucristo no es que le quitaron la vida, Jesucristo entregó su vida. No es acá por causa de los judíos, por culpa de los judíos, Cristo murió por culpa. No, Cristo entregó su vida. Él mismo está diciendo acá que nadie puede tomarle la vida, nadie le puede quitar la vida. Él la entrega en sacrificio, Él se presentó como una ofrenda. Amén. Dice, tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Y eso fue lo que hizo, porque Él entregó su vida y al tercer día la volvió a tomar. Resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mire, y en el verso 19 comienza nuevamente lo mismo que veíamos la semana anterior, porque Cristo con sus declaraciones provocaba disensión, provocaba división. Y acá nos encontramos con dos grupos de personas. Unos dicen, este es un blasfemo, ¿no? Dice, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Dice, está loco, está endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían, mire qué interesante, porque otros hablaban respecto a las obras, a lo que sucedía cuando Jesús estaba en un lugar. Dice, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Hay algo interesante en este aspecto, mis hermanos, que es hasta, yo diría, tiene que ver con un poco de historia. No sé si usted alguna vez ha escuchado sobre los rollos de Qumran. ¿Se ha escuchado de eso? ¿No? ¿De dónde tiene el Antiguo Testamento? Usted tiene ya los rollos del Qumran. Qumran es un sector, una ciudad, es una cosa no muy grande, en donde hubo un grupo de personas que se dedicaban exclusivamente como escribas, gente que dedicaba su vida. Incluso ellos eran personas, se les identifica como esenios, pero ellos eran personas que estaban dedicadas al 100% al tema de las escrituras y al meditar de las escrituras y al escribir las escrituras. Eran escribas. Y ellos establecieron como un pequeño pueblo
que ha sido encontrado después por la arqueología, pero en ese lugar estas personas estaban tan enfocados en el tema de las escrituras que ellos literalmente renunciaban a cualquier tipo de familia, renunciaban a tener contacto con mujeres porque se dedicaban exclusivamente a eso. De hecho, en las tumbas de Qumran se han encontrado solamente cuerpos de varones y se encontraba de una anciana, el cuerpo de una anciana y de un niño. La totalidad de cuerpos que se han encontrado, restos arqueológicos, son solamente varones, porque se dedicaban a eso. Pero en las cuevas de Qumran, que no están en el mismo sector, están un poco más lejos, es donde se encontraron rollos escritos que tienen mucho que ver con textos del Antiguo Testamento. Pero uno de esos rollos habla sobre una historia, ¿cierto? Que obviamente no es un tema que sea canonizado, pero habla de un pensamiento de la época de aquellos que vivieron contemporáneos a Jesús. Y habla de una historia de Abraham que había sido usado para sanar a un rey. Eso es un texto considerado apócrifo, pero ¿a qué quiero ir? El tema de las sanidades no era un aspecto que solamente Jesús manifestó. El pueblo judío tenía una concepción de que alguien enviado por Dios tenía la facultad de sanar. Amén. Y es por eso que en este texto bíblico nos encontramos con que unos dicen, este tipo está endemoniado, mira las tonteras que habla. Y otros dicen, pero si estuviese endemoniado no podría sanar. Porque todos concebían que el que podía sanar tenía que venir de Dios. Amén. Y de hecho, la Biblia nos muestra en los textos del Antiguo Testamento cómo el profeta Elías, ¿cierto?, resucitó un muerto. Usted lo ha leído, resucitó un niño. Amén. Dice que Elías se puso sobre ese niño, sobre el cuerpo muerto. Frente a frente se tiró encima. Uno podría decir qué raro lo que hizo Elías, pero ese niño recuperó la vida. Amén. Entonces, la concepción del pueblo judío era, si alguien hace este tipo de milagros, no puede estar endemoniado. Amén. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esto, es que Jesús está generando con sus declaraciones de ser el buen pastor. No solamente decir, yo soy, que ya era una identificación de Dios. Recuerde que yo soy era el nombre que se le reveló a Moisés. Él al decir eso, está diciendo soy uno con el Padre. Pero al decir soy el buen pastor y confrontar, miren, los asalariados tienen esta conducta, pero el buen pastor tiene esta otra conducta, está generando un corte, una división. Y mis amados hermanos, el texto bíblico dice en el verso 22, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Y esto es importante porque el texto dice ya era invierno. Mis amados hermanos, en la porción anterior veíamos la fiesta de los tabernáculos, porque desde el capítulo 8 en adelante está la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Eso era en octubre. ¿Sabe cuándo era la fiesta del Hanukkah? Diciembre. O sea, en solo 2 versículos caminamos 2 meses. Habían pasado 2 meses desde que Jesús había tenido esta confrontación. Amén. Dice, ya era invierno. La fiesta de Hanukkah era una celebración, una consagración, una reconsagración o rededicación del templo. Es una fiesta establecida por Judas Macabeo, cuando fue la rebelión de los macabeos, ¿cierto? En contra se me olvidó el nombre. Bueno, de un emperador romano que había hecho una cantidad de sacrificios y había hecho barbaridad y media en el templo. Se rebelaron los macabeos y recuperaron el templo y se celebraba el Hanukkah como una fecha importante, no a la altura de las demás fiestas de Israel, pero era una fecha importante en el sentido de que se rededicaba el templo, se purificaba el templo. Y de hecho hay una historia tremenda con eso, porque cuando reedificaron el templo, cuando los macabeos recuperaron el templo, se dice que solamente quedaba una porción de aceite para la menorá, o sea, para
digamos, esta lámpara que tiene 7 brazos, que representa la presencia de Dios, quedaba solo una porción de aceite para un día. Y recuerde que esa menorá tiene que estar prendida constantemente. Y la historia de los judíos cuenta que Dios hizo un milagro, porque para preparar aceite, para tener aceite continuo, era un proceso de algunos días. Y la historia cuenta que ese aceite que iba a tener duración para un día, cuando rededicaron el templo, pusieron el aceite en la menorá y el aceite de un día duró 8 días. Que hubo un milagro, Dios les dio el tiempo para poder hacer más aceite, para volver a implantar los sacrificios en el templo en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Por lo tanto, mis amados hermanos, ya han pasado 2 meses. Y dice, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo, sin rodeos. En otras versiones de la Biblia dice, ¿hasta cuándo afliges nuestra alma? O sea, si eres el Mesías, ¿por qué no lo dices? Y ¿sabe lo que le dice Jesús? Pero si yo ya les dije. Yo ya les dije. ¿Cómo que nos dijiste? Claro, si Jesús ya había dicho que era el pan de vida. Jesús ya había dicho que era la luz del mundo. Jesús ya había dicho que era la puerta. Jesús ya había dicho, yo soy el buen pastor. Jesús ya lo había dicho. El problema es que ellos no querían escuchar. Dice, yo ya les dije, verso 25, ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Ojo, no es que Jesús les está apartando o les está desechando. Acá está hablando el grupo religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas, están hablando acá. Y ellos no quieren aceptar quién es Jesús, por más que Jesús ya ha dicho quién es. Muchas veces hay personas, mis amados hermanos, que no quieren reconocer quién es Cristo, a pesar de que Cristo dice quién es. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos unos. Una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Verso 31. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y esto nos habla de que Cristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Para todos aquellos que creían que Jesús era solo un espíritu que deambulaba y aparecía en cualquier lugar, no. Cristo fue hombre. Amén. Dice en sus propias escrituras, verso 34, está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo a ustedes son dioses. Este texto muchas veces lo toman los mormones, mis hermanos, para decir que los seres humanos pueden ser dioses. Pero en realidad el texto no dice eso. Este texto habla de aquellos jueces que tenían la responsabilidad de parte de Dios de implantar ley, de implantar justicia. Vaya por favor a Éxodo capítulo 22. Capítulo 21, por favor. Éxodo 21. Verso 6. Dice, si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida. La traducción del verso capítulo 21, verso 6, tienen una doble traducción. Dice, lo llevará delante de Dios o lo llevará delante de los jueces. Porque se entendía que los jueces eran puestos por Dios. Capítulo 22, verso 8. Éxodo 22, 8 dice, pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y Él determinará si el vecino es quien robó los bienes. No es que agarraban a uno y decían, bueno, vamos a orar a ver si Dios dice algo. No,
La traducción da a entender una doble interpretación. Está diciendo sobre los jueces, los que impartían justicia. Y es por eso que Jesucristo les enrostra estos textos y les dice: ¿por qué se asombran tanto? De cierto, el Señor le dijo a algunos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. ¿Por qué? Porque imparten justicia. Y ustedes bien saben que la Escritura no puede ser modificada. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Los confronta con su propia tradición, con sus propias leyes. Y dice: después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Jesús está llegando al punto de decirle: si no me van a creer a mí, entonces créanme por lo que hago. Amén. Y una vez más trataron de arrestarlo, pero él se les escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Mis amados hermanos, Jesucristo no solamente está presentándose Él como la luz del mundo, como el pan de vida, ¿cierto? Como la puerta, como el buen pastor, sino que sus obras reflejaban realmente lo que Él era. Nosotros no podemos dejar de observar cuando una persona está lejos de Dios y los frutos de estar lejos de Dios se notan. Así también los frutos de una persona que está en Cristo se notan. Amén. Los dones que Dios derrama sobre una persona se notan. El fruto del Espíritu de una persona se nota. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Amén. Fe. Nosotros podemos ver eso en una persona en Cristo. Y eso da a entender, mis amados hermanos, que hay un buen pastor que está pastoreando esa vida, le está llevando a verdes pastos, le está dando agua de vida, y de su interior corren como ríos de agua viva. En esta mañana quisiera cerrar con esto. Piense en los frutos de las obras que usted realiza. Piense en eso. Lo que usted ejecuta en su vida o lo que usted puede estar viviendo, ¿qué refleja? ¿Refleja la intervención de un Dios todopoderoso que quiere ordenar tu vida, que quiere bendecirte, que quiere traer paz a tu familia, paz a tus hijos, que quiere poner en orden tu caminar? ¿O los frutos que estás viviendo están reflejando quizás lo contrario? Jesús les dijo aquí a estos religiosos: miren, por último no me crean a mí, pero si yo hago las obras de mi Padre, por último crean que por las obras realmente yo estoy haciendo la obra del Padre. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, en esta mañana sí tenemos que pensar en esto. ¿Cuáles son las obras? ¿Qué estoy haciendo? ¿Reflejo el obrar del Espíritu Santo? Es un llamado a entender de que Él es nuestro buen pastor. Él quiere cuidarnos, Él quiere bendecirnos. El Señor quiere, por medio de su palabra, darnos esos verdes pastos. ¿Para qué? Para que nuestros frutos sean frutos del reino. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a orar. Amén. Le invito a cerrar sus ojos y dígale: Señor, examíname en esta mañana. Examíname, Señor. Examina mi obrar, mis frutos. Hay ciertamente, mis amados hermanos, frutos que no convienen. Cuando después de algunos años todavía se ve el reflejo de la carne en nuestra forma de actuar, es una señal de que el buen pastor no ha podido gobernar esa vida completamente.
Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Porque por nuestros frutos seremos conocidos. El árbol se conoce por lo que da. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Padre amado, en esta mañana queremos colocar tu nombre en alto una vez más en nuestros corazones. Que tú examines nuestras vidas. Señor, ciertamente siempre vamos a tener una batalla, una lucha. Señor, vamos a tener un conflicto constante con nuestra carne. El hombre espiritual que tú has depositado en nuestro interior quiere abrirse camino en medio de muchas veces de nuestros deseos, de nuestra carnalidad, de nuestro carácter. Y ciertamente, Señor, si no alimentamos nuestro hombre espiritual, veremos continuamente batallas perdidas, luchas con nuestro propio carácter. Pero en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo en esta mañana está hoy para volver a consagrarnos, para volver a levantarnos. Yo quiero hacer una oración en esta mañana por todos aquellos que realmente quieren consagrarse a Dios, consagrarse en su manera de pensar, en las actitudes, en el carácter. Mire, si usted está teniendo problemas por tener un carácter explosivo y ha luchado con eso en su corazón, la palabra del Señor sí nos muestra de que el Espíritu Santo puede obrar profundamente y traer templanza a tu vida para que tú puedas dominar ese carácter. Y yo le invito en esta mañana a que pueda dar un paso de fe ahí en su corazón y dígale: Señor, yo quiero en esta mañana doblegar este carácter. Quizás todavía fluyen palabras soeces de la boca, capaz que todavía están saliendo palabras que no son propias y a veces quizás salen con rabia, con rencor, con violencia. Pero en esta mañana el Señor quiere obrar en su corazón para que traiga vida y vida en abundancia. Le invito ahí en su corazón. No vamos a exponer a nadie. Le invito ahí en su corazón. Repita esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero consagrarme a ti. Quiero que mi vida sea un reflejo de ti en todas las áreas. Padre, controla mi boca. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a tener templanza, a tener dominio propio. Dominio propio, Señor, necesito. Que tú puedas traer, Padre de la gloria, sobre mi vida esa corrección en el momento preciso. Para que, Señor, tu evangelio sea honrado delante de las personas. Para que tu presencia y tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre amado, Señor, dignificado delante de la gente que no te conoce. Para que tú uses mi vida, Señor. Te pido, Padre amado, en este día que me santifiques una vez más. Varones, si todavía falta santificar los ojos, si todavía los ojos se van detrás de una mujer que no es la tuya,
Dígale en esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús, santifica mis ojos. Señor, limpia mis ojos con colirio en esta mañana. Que tu Espíritu Santo traiga limpieza a mi corazón. Limpia mis ojos, limpia, Señor, Padre de la gloria, Señor, mis pensamientos. Si en esta mañana tienes conflicto con los comentarios, con las palabras, si muchas veces el chisme toma lugar en tu boca, dígale en esta mañana: Señor, controla mi boca. Dame dominio propio, Señor, dame dominio propio. Porque tú eres el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Pero una oveja escucha, oye, una oveja obedece. Y yo quiero ser ese tipo de oveja, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a controlar mis comentarios. Que yo pueda entregar palabras de edificación, de esperanza, no de destrucción, Señor. Que mi boca no sea una cueva de destrucción. Que mis ojos no sean una cueva de perversión. Que mis pensamientos sean purificados delante de ti. Señor, tú eres santo y tú esperas un pueblo santo. Nos consagramos en esta mañana a ti, Señor, porque tú eres el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Señor, y como ovejas escuchamos tu voz y vamos en pos de ti. En el nombre de Jesús, ayúdame a controlar, Señor, mis deseos ocultos, mis pensamientos ocultos, aquellos bajos instintos que muchas veces surgen de mis pensamientos y que muchas veces me han puesto en problemas, Señor. Si es que muchas veces he tenido que comer lágrimas, Padre, por no discernir y por no frenar. Que en esta mañana, Señor, tú nos encuentres siendo dedicados, purificados. Tú eres mi pan, tú eres mi luz, tú eres la puerta, tú eres mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.